Hola, hola, mis chismosos favoritos. Sean bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el refugio de la verdad picante, el Edén de la exclusiva jugosa. Aquí donde las máscaras caen y los secretos se revelan, donde le ponemos lupa a cada gesto, cada mirada, cada susurro del mundo del espectáculo y sobre todo, donde diseccionamos las relaciones más apasionantes y comentadas. Ya saben que en este rincón virtual, creado con amor y altas dosis de cafeína, no nos guardamos absolutamente nada. Nos lanzamos de cabeza al corazón del asunto sin rodeos ni medias tintas. Así que ajustense los cinturones, activen sus sentidos, porque hoy tenemos un bombazo de aquellos que harán temblar la farándula. Si son tan adictos como yo al universo del corazón latiendo a 1000 por hora, a las intrigas palaciegas de las telenovelas turcas que nos roban el sueño, segurísimo, que están al tanto de la novela, y nunca mejor dicho. Que se ha estado escribiendo con tinta de reality show en la vida real entre dos nombres que resuenan con fuerza en el Star System, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esta pareja, que nos enamoró hasta las lágrimas, que nos hizo creer en el amor a primera vista, que nos secuestró el corazón en la pantalla de Love is in the Air, ha dado muchísimo, de qué hablar desde el mismísimo instante en que sus miradas se cruzaron. Y hoy, damas, caballeros, seres curiosos de toda índole, vamos a analizar un incidente que ha encendido las redes sociales como un volcán en erupción, y ha puesto a temblar los cimientos de la relación. Así que busquen su rincón favorito, pónganse cómodos como si estuvieran en el sofá de su mejor amigo, agarren sus palomitas, su bebida burbujeante, su botana favorita, y no se olviden, por el amor de los chismes, de suscribirse al canal si aún no forman parte de esta familia de mentes curiosas. Activen la campanita, ese pequeño símbolo que les avisará cada vez que un nuevo chisme jugoso, un rumor explosivo, una exclusiva impactante, aterrice en nuestro canal. Tenemos tanto que desgranar juntos. Y es que, como reza el título, como el letrero luminoso de un casino en Las Vegas, el drama se centra en una supuesta, presunta, alegada, hipotética explosión verbal de Kerem Bürsin, ni más ni menos. Agárrense fuerte. Porque al parecer, según los rumores que inundan las redes sociales, le dijo nada más y nada menos que mi mujer, a Hande Erçel. ¡Boom! Explosión. Terremoto. Menudo titular que haría temblar a la mismísima reina Isabel. Pero como siempre, como en todo buen melodrama, la realidad puede ser mucho más compleja, retorcida y matizada que un simple titular diseñado para atraer clics. Así que, mis detectives del corazón, vamos a analizar todos los ángulos, todas las posibles interpretaciones de esta historia, desde los antecedentes más remotos hasta las posibles consecuencias que podrían cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Para comprender la magnitud de este drama, para entender por qué este simple comentario ha generado tal alboroto, tenemos que rebobinar la cinta, retroceder un poco en el tiempo. Recordemos, para los que viven en una cueva o acaban de llegar a este planeta, que Kerem y Hande fueron pareja en la vida real, una pareja de carne y hueso durante el vertiginoso rodaje de Love is in the Air, una telenovela turca que conquistó corazones en cada rincón del mundo, que nos hizo suspirar, reír, llorar y hasta maldecir a los villanos. Su química, señoras y señores, era palpable, tangible, casi se podía tocar. Esa conexión, esa chispa que saltaba entre ellos en la pantalla, se tradujo inevitablemente en una relación real, una historia de amor que los fans celebraron con entusiasmo, que vivieron como si fuera propia, que defendieron a capa y espada. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, donde los cuentos de hadas a menudo se desvanecen como pompas de jabón, el idilio no duró para siempre. La pareja, para desolación de sus seguidores, rompió. La ruptura, como es lógico, generó un tsunami de especulaciones, teorías conspirativas y rumores que aún hoy resuenan en las redes sociales. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus carreras, intentando mantener un perfil bajo, una discreción casi monacal, en lo que respecta a su vida personal. Pero claro, cuando eres una figura pública de su calibre, cuando tus pasos son seguidos por millones de ojos, es prácticamente imposible escapar de los flashes de los paparazzi, de los micrófonos indiscretos y de la implacable maquinaria de los rumores. Y como era de esperar, como un virus imparable, los fans nunca han perdido la esperanza de una reconciliación, de un final feliz digno de un cuento de princesas. Y aquí, señoras y señores, es donde entra en juego el famoso, el infame, el controvertido mi mujer. ¿De dónde salió este comentario? ¿Quién lo escuchó? ¿En qué contexto se produjo?
Bueno, la información que tenemos es, digamos, fragmentada, contradictoria y rodeada de un halo de misterio. No hay una confirmación oficial, una declaración jurada, una prueba irrefutable de que Kerem realmente haya pronunciado esas palabras. La fuente principal de esta noticia, como suele ocurrir en estos casos, proviene de las profundidades de las redes sociales, de comentarios anónimos de fans con oídos privilegiados, de hilos de conversación interminables y de algunos medios de comunicación turcos que se hacen eco de estos rumores con la cautela de un cirujano a punto de realizar una operación a corazón abierto. Algunas versiones, las más románticas y esperanzadoras, afirman que el incidente tuvo lugar durante un evento privado, una fiesta exclusiva, una reunión social a la que ambos asistieron. Supuestamente Kerem, en un momento de euforia descontrolada, de lapsus freudiano o quizás bajo los efectos de algún brebaje espirituoso, se refirió a Hande como mi mujer delante de varias personas que, obviamente, no dudaron en compartir la jugosa información con el mundo a través de sus perfiles de redes sociales. Este comentario, como era de esperar, no pasó desapercibido y rápidamente se propagó como la pólvora en un bosque seco, encendiendo las pasiones y las esperanzas de los fans. Otras versiones, mucho más cínicas y desconfiadas, señalan que todo es una invención, un simple rumor creado por fans con demasiada imaginación, con un deseo irrefrenable de ver a sus ídolos juntos de nuevo. Argumentan que no hay pruebas sólidas, fotografías, vídeos, grabaciones de audio que respalden la veracidad de la historia y que se trata simplemente de una estrategia de marketing, una campaña orquestada para generar atención mediática y mantener viva la llama de su relación. En este punto, mis queridos chismosos, es importante ser cautelosos, actuar con la frialdad de un detective de Scotland Yard y no dar por sentado absolutamente nada. En el mundo del espectáculo, donde las apariencias a menudo engañan, donde los sueños se construyen sobre cimientos de cartón-piedra, las cosas no siempre son lo que parecen. Los rumores pueden ser exagerados, distorsionados, manipulados o incluso completamente inventados con el único objetivo de vender revistas y generar clics. Así que antes de sacar conclusiones precipitadas, antes de escribir el final de esta historia, es fundamental analizar la información con espíritu crítico, buscar fuentes fiables y separar la verdad de la ficción. Pero independientemente de si Kerem realmente pronunció las palabras mágicas mi mujer o no, el hecho innegable es que este rumor ha generado un enorme revuelo, una tormenta perfecta en las redes sociales. Los fans, como en toda buena guerra civil, están divididos en bandos irreconciliables, algunos celebran la posibilidad de una reconciliación, bailan de alegría y organizan fiestas virtuales, mientras que otros se muestran escépticos, desconfiados y acusan a Kerem de ser un manipulador emocional. Los comentarios en las redes sociales son de lo más variopintos, un reflejo del crisol de emociones que despierta esta pareja. Algunos fans con el corazón en la mano, escriben cosas como «Ay, Dios mío, por fin. Siempre supe que estaban destinados a estar juntos, que su amor era eterno e indestructible, ¡oh, qué emoción! No puedo esperar a verlos juntos de nuevo, a que se den una segunda oportunidad, a que construyan un futuro juntos, oh, son la pareja perfecta. Se complementan a la perfección, se entienden con una sola mirada, son el uno para el otro». Pero también hay comentarios más críticos, más realistas y menos sentimentales, no me creo absolutamente nada. Seguro que es un truco publicitario, una estrategia para promocionar sus nuevos proyectos y generar interés en su relación, o Kerem solo quiere llamar la atención. Siempre ha sido un oportunista y no le creo ni una sola palabra, o Hande se merece algo mejor. Es una mujer inteligente, talentosa y hermosa y no debería volver con él. Se merece un hombre que la valore y la respete de verdad. Como ven, la opinión pública, ese juez implacable que todo lo observa y todo lo juzga, está muy dividida. Y es que la relación entre Kerem y Hande es un tema que despierta pasiones desenfrenadas y genera todo tipo de reacciones, desde el amor incondicional hasta el odio visceral. Pero, ¿qué implicaciones tendría realmente si Kerem hubiera pronunciado esas dos palabras, mi mujer? Bueno, en primer lugar, sería una clara señal de que los sentimientos entre ellos siguen vivos, que la llama del amor, aunque tenue, todavía arde en sus corazones. Podría indicar que a pesar de la ruptura, de los rumores de infidelidad y de los proyectos separados, Kerem todavía siente un fuerte afecto, una profunda conexión por Hande y que no descarta la posibilidad de una reconciliación, de un nuevo comienzo. En segundo lugar, este comentario podría ser interpretado como una declaración de intenciones, una forma de decirle al mundo que Hande sigue siendo importante para él, que ocupa un lugar especial en su corazón y que está dispuesto a luchar por ella, a reconquistarla y a construir un futuro juntos.
Por supuesto, también podría ser simplemente un lapsus linguae, un comentario impulsivo, una frase que se escapó sin mayor trascendencia. Pero, dado el historial de la pareja, la expectación que genera su relación y la legión de fans que sueñan con su regreso, es difícil creer que se trate de algo casual, de un simple error. Ahora bien, la pregunta del millón, la interrogante que mantiene en vilo a millones de personas, ¿cómo reaccionaría Ande ante este comentario? Esa es la gran incógnita. Ande siempre se ha mostrado muy reservada, hermética y protectora con respecto a su vida personal, por lo que es difícil predecir cómo respondería ante una situación como esta. Algunos creen que Ande podría sentirse halagada por el gesto de Kerem, que interpretaría sus palabras como una muestra de amor y arrepentimiento y que estaría dispuesta a darle una segunda oportunidad, a perdonar sus errores y a construir un nuevo capítulo en su historia. Otros, sin embargo, piensan que Ande podría sentirse incómoda, avergonzada y que preferiría mantener la distancia, evitar cualquier tipo de acercamiento y dejar claro que su relación es cosa del pasado. En cualquier caso, la reacción de Ande sería clave, decisiva para determinar el futuro de la relación. Si Ande respondiera positivamente al comentario de Kerem, si le diera una señal de esperanza, la reconciliación sería una posibilidad real, tangible y cercana. Si por el contrario Ande se mostrara distante, indiferente o incluso molesta, la puerta a una reconciliación quedaría prácticamente cerrada, sellada para siempre. Por supuesto, también hay que tener en cuenta el factor profesional. Tanto Kerem como Ande son actores muy exitosos, con carreras consolidadas y agendas apretadas. Sus decisiones personales inevitablemente podrían verse afectadas por su relación sentimental. Si la pareja decidiera reconciliarse, esto podría generar aún más interés mediático, aumentar su popularidad y abrirles nuevas puertas en el mundo del espectáculo. Pero también podría generar conflictos, tensiones y celos, especialmente si sus agendas profesionales no coinciden y tienen que pasar mucho tiempo separados. En definitiva, mis queridos chismosos, el futuro de la relación entre Kerem y Ande es incierto, impredecible y está lleno de interrogantes. El rumor del "mi mujer" ha encendido las redes sociales, ha desatado todo tipo de especulaciones y ha generado un sinfín de teorías conspirativas, pero la realidad es que solo ellos dos saben lo que realmente está pasando entre ellos, lo que sienten en sus corazones y cuáles son sus verdaderas intenciones. Lo que sí es cierto, lo que nadie puede negar, es que su historia sigue cautivando a millones de fans en todo el mundo. Su química en la pantalla es innegable, su talento es innegable y la posibilidad de que vuelvan a estar juntos en la vida real sigue alimentando la esperanza de muchos que sueñan con un final feliz digno de un cuento de hadas. Así que, mis chismosos incansables, tendremos que esperar, armarnos de paciencia y ver cómo se desarrolla esta historia. Estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube y a todas nuestras plataformas, porque aquí les mantendremos informados de todas las novedades, de todos los rumores confirmados y de todas las exclusivas que salgan a la luz. En resumen, hoy hemos analizado el rumor de que Kerem Bürsin le dijo "mi mujer" a Hande Erçel, un incidente que ha generado un gran revuelo en las redes sociales y que ha puesto a temblar los cimientos de su relación. Hemos explorado los antecedentes de la pareja, las posibles implicaciones del comentario, la reacción de los fans y las posibles consecuencias para sus carreras profesionales. Como hemos visto, la información es fragmentada, contradictoria y rodeada de un halo de misterio, por lo que es importante ser cautelosos, analizar la información con espíritu crítico y no dar por sentado nada. El futuro de la relación entre Kerem y Hande es incierto, pero su historia sigue cautivando a millones de fans en todo el mundo, que sueñan con un final feliz digno de un cuento de hadas. Y con esto, mis queridos chismosos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado analizando este chisme jugoso tanto como yo y que hayan saciado su sed de información. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad, su apoyo, sus comentarios, sus likes y sus suscripciones significan mucho para mí y para todo el equipo del canal. Gracias por formar parte de esta familia de mentes curiosas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem realmente dijo "mi mujer"? ¿Piensan que Hande debería darle una segunda oportunidad? ¿Creen que su relación es un truco publicitario o un amor verdadero? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, responderlos y debatir con ustedes.
Y por último pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y de activar la campanita para no perderse ni un solo chisme jugoso, rumor explosivo o exclusiva impactante. Tenemos muchos más secretos por revelar y muchas más historias por contar. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.